Hola, ¿qué tal muchachos? En la clase de hoy revisaremos el diseño, diagramación de la famosa ya rueda de Ginebra, que es la que estamos viendo en estas imágenes de modo práctico. La rueda de Ginebra tiene muchas aplicaciones desde hace mucho tiempo, partiendo desde los relojes analógicos hasta sistemas más complejos como por ejemplo los reproductores cinematográficos que requieren poder exponer una película a la luz para la proyección en la pantalla, ¿cierto? Por una precisa cantidad de tiempo, son 24 cuadros por segundo el estándar, y que se logra mediante este dispositivo para posicionar la película y luego mover al siguiente fotograma, por colocar un ejemplo. Tiene un sonido bien característico de clac, 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 o tic, tac en el caso de los relojes, ¿cierto? Y es debido a su método de funcionamiento. La rueda de Ginebra cuenta de por lo menos tres partes importantes propiamente tal, la rueda como tal, vamos a hacer zoom, la rueda que es esta que está acá, que tiene forma de escudo de Malta o cruz de Malta, la rueda directriz o rueda impulsora y el perno impulsor que vendría a ser ese pin que se sale de la rueda impulsora. Después de esto están bueno, los ejes que sostienen cada uno de los mecanismos y piezas adicionales que podrían ocupar dicho movimiento para otras acciones o actividades adicionales, principalmente. ¿Ok? Ahí tenemos visto el mecanismo desde un lado, desde arriba. Básicamente es una rueda que gira, la rueda impulsora como tal, y el mecanismo superficie de bloqueo que es el que está acá, que se aprecia acá. ¿Ya? Existen en internet una infinidad de tutoriales de cómo realizarlo, algunos más matemáticos que otros. Nosotros vamos a hacer hoy día uno intermedio, más tirado a la prueba y el error, eh, pero sobre él vamos a trabajar y diseñar nuestra rueda de Ginebra. Vale decir de que esta rueda también se puede fabricar o diseñar pensando en la cantidad de giros que necesitamos sobre la eh, rueda de bloqueo, la superficie de bloqueo. Por ejemplo, aquí tenemos tres casos, uno con 4 calados, uno con 5 calados y uno con 6 calados. Eso implica de que cada posición va a girar, por ejemplo, en este caso son 360 dividido por 4, o sea, 90 grados por cada giro de la rueda principal. En el caso de la de 5 calados son 360 dividido por 5, vale decir 72 grados. Y en el de 6 calados son 360 dividido por 6, ya, 60 grados. ¿Ya? Giros de 60, 72 y 90. Perfecto. Vamos entonces a lo que nos convoca. Bueno, en internet, si ustedes colocan rueda de Ginebra o Geneva Wheel en inglés, van a encontrar distintos materiales disponibles. Un caso aquí de uso en un proyector cinematográfico, etcétera, etcétera. Definición de dimensiones y algunas modificaciones al respecto de la misma rueda. ¿Ok? Listo, vamos entonces a nuestro Fusion. Ahí está, ya está abierto para comenzar el diseño. Todo parte entonces con un diseño en 2D. En este caso seleccioné el plano horizontal. Vamos a partir con una circunferencia centrada en el medio de nuestro plano. Esta circunferencia, para este caso lo estoy haciendo con un círculo de 60 milímetros de diámetro. Cabe mencionar que el ejemplo que les estoy mostrando acá está tomado, está inspirado en el diseño que se realiza en una página de YouTube de un chico que trabaja con impresión 3D que se llama Maker Muse. Les voy a dejar el link en la descripción para que lo puedan observar. Está en inglés. Ocupa exactamente el mismo método, pero nosotros aquí vamos a hacer algunas variaciones respecto a lo que él utiliza. Vamos a continuar trazando círculos, un segundo círculo de 20 milímetros y un tercer círculo de
solo 4 milímetros que va a representar el perno impulsor, ¿ya? Tanto la rueda como de 20 como el círculo de 4 están orientados hacia las superficies del disco de impulsor, de la rueda impulsora. Y la de 60 milímetros es donde se va a trazar el contorno de la rueda de ginebra o de la superficie de bloqueo, como se le suele llamar. Lo que vamos a hacer a continuación entonces es trazar líneas de construcción para definir las limitaciones de cada uno de los bosquejos. Entonces la primera es una línea desde el centro hacia el borde de esta circunferencia, ahí, y luego vamos a tomar este punto junto con la circunferencia, el centro de la circunferencia de 4 milímetros, y les vamos a decir que tienen que ser coincidentes. Ok, con eso entonces el perno impulsor queda justo en el borde de esta circunferencia, o la representación del borde del perno impulsor. Vamos a trazar una línea también siguiendo con planos de construcción desde el centro entonces, o del punto de unión de estas dos circunferencias hacia la izquierda, 180 grados. ¿Cuánto? En este momento no es importante, lo vamos a dejar por ahí, hasta ahí. Y vamos a hacer también de que el final de esta línea junto con el centro de la circunferencia sean coincidentes. ¿Ok? Vamos a trazar un nuevo círculo siguiendo con sketch de construcción. Un nuevo círculo que va a ir desde el centro, concéntrico con el bosquejo de la rueda impulsora, pero que se va a extender justo hasta el centro del perno impulsor. ¿Ya? Ahí. Da lo mismo en estos momentos qué distancia exista entre la rueda impulsora y el perno impulsor, ¿ya? O el bosquejo de la del disco impulsor. Lo vamos a ocupar más adelante y más adelante vamos a realizar dichos ajustes. Y por último, vamos a trazar una línea también desde el centro del disco impulsor, proyectándose hacia el centro también del disco de la rueda de ginebra, ya proyectándose, no lo vamos a hacer llegar hasta ahí, vamos a colocarlo en cualquier punto sobre esta superficie libre, hasta ahí, pero vamos a agregar dos restricciones. La primera restricción es que entonces para hacerla llegar al centro es que este centro con la línea tienen que ser coincidentes. De esa forma aseguramos de que la línea se proyecte exactamente hacia el centro de la rueda de ginebra. ¿Ok? Y la segunda restricción va a ser que este punto, perdón, que este punto coincida exactamente con esta circunferencia exterior, que están hechos ambos con líneas de construcción, ¿no? ¿Cómo sabemos cuándo coincide exactamente? Cuando aparece la cruz ahí y nos aparece también el símbolo de restricción. O sea, el punto se está coincidiendo, topando en 90 grados exactamente con la circunferencia exterior. ¿Ok? Listo. Agregadas todas las restricciones, podemos comenzar entonces a trazar nuestro primer calado. Vamos a hacer un slot de centro a centro. Esto ya no es con líneas de construcción, calado normal, coincidente con el centro del perno impulsor, y que se va a extender hasta cualquier posición sobre la línea que representa el radio de la circunferencia, pero coincidente con el diámetro del perno impulsor. ¿Ya? Lo vamos a hacer ahí coincidente.
tanto el ancho es 4 milímetros. Esta superficie del perno impulsor por ahora lo vamos a transformar en construcción. ¿Listo? Ya, algo de la forma que se requiere estamos tomando. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Que esta circunferencia tiene que sobreponerse a la de la rueda de Ginebra o superficie de bloqueo. En estos momentos no se está sobreponiendo, entonces la vamos a trasladar levemente hacia la derecha, por ahí, para que exista esta intersección, esta zona de intersección, ya que es la que nos va a representar en este momento los cortes. La última restricción que tenemos que agregar es que el largo de este calado, para que coincida y para que el perno impulsor penetre todo lo que requiere en el recorrido del disco impulsor hacia la rueda de Ginebra, es que el largo de este calado tiene que ser exactamente igual al largo del radio del disco impulsor, del disco exterior, que está dibujado acá, que es la línea que limitamos en la última oportunidad. Entonces vamos a elegir esa restricción, vamos a seleccionar este calado junto con esta línea y lo vamos a hacer que sean iguales. ¿Ya? De esa forma sí tenemos que modificar el diámetro de esta circunferencia o el largo de esta línea, por ejemplo, así se ajusta la profundidad del calado. ¿Ok? Eso entonces actúa coincidentemente y siempre está apuntando hacia el centro de la circunferencia principal. Por otro lado, si cambio el diámetro de la rueda de Ginebra, por ejemplo 70, también siempre se va a ajustar a los parámetros acá, ¿cierto? Porque nuestro círculo siempre va a estar apuntando hacia el interior. Dejémoslo como estaba. Ese en 20, perdón, 60 y este en 20. Solo para mostrar el ejercicio práctico. Ahí. Aproximadamente ahí, en esa posición. Y ahora tenemos que repartir estas dos figuras que se seleccionan haciendo doble clic en ella mediante un patrón circular que, como les dije hace un momento atrás, vamos a hacer que se repita en 6 oportunidades porque vamos a hacer 6 calados. Vamos a seleccionar, ya están seleccionados los objetos que vamos a repetir en forma circular. Vamos a seleccionar el centro de nuestro patrón, que es el centro de la rueda, y vamos a hacer que se repita entonces en 6. Ahí. Ahí. Se ve más o menos la posición en que quedaría cada uno de ellos. Listo. Está ejecutada la actividad, pero en este momento, ¿qué está sucediendo? Si consideramos que justamente esta circunferencia representa nuestro perno impulsor, si esta maquinaria girara en este sentido contra las manecillas del reloj, se dan cuenta que el perno saldría de esta posición desde este calado y al encontrarse en la siguiente posición chocaría con la rueda propiamente tal y no entraría en el calado como corresponde, ¿cierto? Eso es porque cada uno de ellos no está perfectamente distribuido, o sea, si bien están distribuidos equitativamente ambas figuras a lo largo de la circunferencia mayor de 60 milímetros, los espacios que existen no son coincidentes. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer que sean coincidentes? Agregando una nueva restricción, de forma que esta circunferencia referencial sea coincidente con este agujero central de esta forma. Ahí está. Con eso entonces, ya sea que la rueda gira en contrasentido o en sentido horario, en sentido antihorario, en sentido horario, el perno siempre se va a encontrar con una ranura donde ingresar. ¿Ok? Y si esto se da para esta figura, se repite para todas las figuras que ya propagamos en un patrón circular. Esta máquina ahora estaría funcionando.
donde se encuentra efectivamente la superficie de bloqueo, la rueda de Ginebra. Yo creo que ya la pueden observar, está aquí, aquí y aquí, repetidamente. Ahora, ¿qué está sucediendo? Que aquí queda mucho espacio, particularmente de material, que no nos entrega mayor valor. Si estamos haciendo una pieza, perdón, de metal, esto no es un problema, pero en el caso de de querer fabricar esta mediante impresión 3D plástico, esto es material en exceso que no nos aporta mayor valor, como les decía anteriormente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay pequeños ajustes. Aquí, por ejemplo, aumentar el diámetro de la rueda impulsora, de lo que va a ser a futuro nuestra rueda impulsora, por ejemplo, a 30 milímetros. Si bien los 30 milímetros nos sirven, también tenemos una segunda complicación. Nuevamente, en el caso de una pieza hecha en metal, aquí no hay ningún problema, son detalles finos. Sin embargo, en una impresión 3D, ahora esto se vuelve demasiado fino. Lo anterior era demasiado grueso, mucho material. En este caso es demasiada finura que no, o demasiada precisión que no muchas impresoras podrían alcanzarla. Entonces busquemos un valor intermedio. En lugar de 30, fijémoslo por ejemplo en 28. ¿Ya? Como todo es paramétrico dependiendo del uso o de lo que nosotros queramos o de qué tan fino se quiera la figura, se puede ir ajustando. Y ahí ya los espacios que quedan en estos dientes son menores y más acotados. Se ve mejor en términos generales. Están viendo ya entonces el diagrama de la rueda de Ginebra o de la superficie de bloqueo propiamente tal. Lo que nos queda por hacer antes de finalizar este sketch es trazar un pequeño agujero aquí de forma que esta la podamos montar sobre algún eje. ¿Ya? Para eso vamos a establecer un círculo con este centro y pongamos que ese va a tener 7 milímetros. Y con eso finalizamos nuestro sketch. La rueda de Ginebra estaría en ese diagrama que vemos ahí. Ok, vamos a extruirlo entonces hacia arriba, 5 milímetros. Y ahí está finalizado nuestro bosquejo. Esta es la pieza de mayor complicación ya de la rueda. Ya la tenemos hecha, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 calados como habíamos definido originalmente. Como les digo, este diseño que ya está extruido lo podemos modificar en la medida que, por ejemplo, tengamos una pieza experimental impresa y vemos que tengamos algún problema en el ingreso del perno o del ancho de esta superficie, porque queda muy angosto para la impresora o muy ancho para la impresora, mucho material. Se pueden hacer los ajustes yendo a editar el sketch. A editar el sketch. Modificamos aquí, volvemos por ejemplo a 25 porque encontramos que estaba muy angosto. Ahí se ajustó. Finalizamos el sketch y nuestra figura se actualiza y es más ancho ya la posición. ¿Ok? Bueno. Vamos a editar el sketch, lo voy a dejar de nuevo en 28. Ahí está, en 28. Y serio. ¿Qué nos queda por hacer? Entonces es dibujar ahora lo que es el mecanismo de la rueda impulsora y del perno impulsor. Para eso nos vamos a basar en el sketch que ya hicimos. En esta misma superficie, ¿cierto? En el plano horizontal vamos a trazar nuestro dibujo, pero vamos a proyectar. Para poder proyectar tenemos que tener visible el sketch anterior. Vamos a proyectar las superficies principales. ¿Cuáles serían? Plano del disco y el perno impulsor propiamente tal. Y por qué no, también el perímetro de la rueda de Ginebra. Este que está aquí. ¿Ok? Son las tres posiciones principales que nos van a permitir dibujar el disco impulsor. Una vez que ya tenemos estas superficies proyectadas, podemos
pasar a ocultar el sketch principal. ¿Qué sucede? Que si tomamos, este va a ser nuestra superficie del disco impulsor, esta va a ser la superficie, o va a representar la superficie del perno. Si lo hacemos esto en impresión 3D y ocupamos exactamente los bordes tal cual y como están, el mecanismo definitivamente se va a trabar, porque no tenemos ningún gap o ningún espacio entre ellos que les permite dar movilidad. Se va a quedar rozando uno con otro. Lo mismo el perno en el momento de entrar en la ranura, que en este caso no está representada aquí porque no hicimos la proyección de la ranura. Sabemos su posición, pero no la ranura como tal. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Agregar un offset de aproximadamente 0,3-0,4 milímetros, de modo que estas piezas sean de menor tamaño y permita el ingreso tanto en la ranura de la rueda de Ginebra como del giro de la rueda para poder pasar por la superficie de control. ¿Ya? Entonces, una forma de hacerlo sería primero creando el círculo. Sabemos que este tiene 28, entonces en lugar de hacerlo de 28 lo vamos a hacer de 27.6. Con eso le agregamos un gap de 0,4. En el perno impulsor lo mismo. Sabemos que habíamos hecho las ranuras de 4 milímetros, por lo tanto el perno lo vamos a hacer de 3.6. Y vamos a dibujar aquí hay dos opciones: dibujar una nueva circunferencia representando este mismo diámetro de 60, pero agregándole un gap de 0,4, que sería algo así, ¿cierto? Ahí tenemos los 60, sería 60.04, perdón, 60.4, y es una opción, ¿cierto? Lo que nos da ese gap, porque la superficie de bloqueo pasaría por la línea morada y no por la azul que estoy mostrando aquí, por la línea morada y no por la negra, y estarían estos 0,4 milímetros de gap, de espacio entre una y otra, para que se puedan movilizar sin problema. O lo otro sería, ahí eliminé el círculo último que hice, sería trazar un arco de 3 puntos que coincida primero con esa posición, ¿cierto? Y luego darle un offset a ese mismo arco de 0,4. Ahí. Teniendo especial cuidado porque este arco, al estar desplazado, va a quedar separado del borde. Entonces lo que habría que hacer es extender esta superficie en ese lado y luego en el otro extremo, ahí, para que quede tocando con el borde. Recuerden que, o piensen que finalizado este sketch, lo que nosotros vamos a extruir es esta rueda, que es del disco impulsor, y el perno impulsor como tal. ¿Ya? Eso es uno. Lo otro que debemos realizar entonces es una superficie donde se monte todo este mecanismo, que va a ser también una rueda, un círculo, que debería ir entonces desde el centro de ella hasta el borde, en este caso el borde morado, de donde se representa el calado, hasta ahí, ese borde. El perno, por lo tanto, quedaría ubicado al interior de esa superficie, ¿ya? Que el perno es lo representado por el círculo negro. Y con eso quedaría todo definido. Lo último es también, al igual que en la rueda de Ginebra o en la superficie de bloqueo, hacer un pequeño agujero aquí de 7 milímetros
para poder montar la pieza sobre algún eje. Finalizamos nuestro sketch, ¿cierto? Ahí está. Tenemos oculto el cuerpo de la rueda o de la superficie de bloqueo. Ahí está. Si lo vemos desde un costado derecho, por ejemplo, se ve. Está la superficie de bloqueo y el sketch donde vamos a trazar nuestra rueda impulsora. Por el momento lo vamos a ocultar. Y aquí es donde tenemos que tener una serie de cuidados especiales. Lo primero que vamos a hacer es extruir la superficie del plano de la superficie donde vamos a montar las dos ruedas, la impulsora y el perno. Entonces seleccionamos todo esto. Hay que tener especial cuidado de justamente seleccionar todos los espacios, incluidos los gaps de 0,4 que dejamos en toda la figura. Eso. Se incluye eso. Ahí creo que está todo seleccionado. Sí. Todo, excepto el círculo central que representa el agujero donde se va a montar nuestro eje o pin de soporte. Lo vamos a extruir. Y 5 milímetros, pero hacia abajo. Aquí, ¿cómo sabemos hacia dónde estamos extruyendo? Aquí. Estamos con una vista, ¿cierto? Derecha. Vamos a extruir hacia abajo 5, lo que debería ser entonces menos 5 milímetros. Listo. Ahí está donde vamos a montar todo nuestro dispositivo. ¿Qué nos queda? Bueno, se ocultó el sketch, volvamos a visualizarlo. Vamos a extruir ahora esta superficie, que es esta que está aquí, con el offset necesario. Esta superficie hacia arriba, 5 milímetros, viene a ser entonces la rueda impulsora propiamente tal. Y vamos a extruir aquí el diseño de nuestro perno impulsor. Aquí son estas dos superficies, ¿no? Hacia arriba también 5 milímetros. Si se dieron cuenta, todas las instrucciones generaron un único sólido. Ya que está representado en este caso por el cuerpo 2, Body 2 en Fusion. Voy a cancelar, voy a ocultar el sketch. Ahí está entonces el diagrama de dibujo resultante. Revisemos por debajo, no hay espacios. La parte superior, el agujero pasa de lado a lado, lo que estábamos es exactamente lo que estábamos buscando. Podemos aquí cambiar la apariencia de manera de que esto sea, por ejemplo, color más bien amarillo. Y vamos a agregar aquí también una pieza de plástico de color rojo disponible. ¿Para qué? Aquí vamos a visualizar nuestro body principal, pero ese lo vamos a pintar de rojo. De esa forma entonces tenemos ya representadas las dos piezas principales de nuestra rueda de ginebra. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, el perno entra perfectamente en el agujero, en el calado. El perno impulsor entra en el agujero y calado. Si el movimiento se va a dar en esta dirección, el perno va a mover este eje o la superficie de bloqueo.
en exactamente 60 grados y luego va a salir por el mismo orificio dando una nueva vuelta. ¿Ya? En el siguiente tutorial vamos a terminar de armar o de completar los componentes que faltan para esta rueda de ginebra, que sería entonces una superficie que sostenga ambas dos elementos, y vamos a hacer un ensamblaje de manera de que estos elementos calcen exactamente en sus pivotes y se puedan manipular de modo de representar el movimiento que tendría esta pieza resultante, esta maquinaria resultante. Ok, bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.